Académicos de diversas áreas del conocimiento y profesionales vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación definieron el pasado lunes dar su apoyo a la fórmula Frente Amplista Yamandu Orsi y Carolina Cose, en el entendido de que esta área es clave para lograr un desarrollo sostenible en lo económico, en lo social, cultural y ambiental. Bueno, para ahondar en este apoyo recibimos aquí en Nada que Perder a uno de los firmantes de la carta, al expresidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Nos referimos a Edgardo Rubianes, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Bueno, queríamos comenzar entonces por esta carta que firmaron. ¿Cuál es la razón por la que decidieron brindar el apoyo a la fórmula Frente Amplista? Bueno, es claro que el área de la ciencia, tecnología e innovación es clave para el desarrollo del país. Cada vez ha sido más evidente eso, si bien los que se han tan involucrado en el tema, en el área, saben que eso es una realidad y que cualquiera de los países desarrollados tiene una potente política de ciencia, tecnología e innovación. En Uruguay eso ha quedado más evidente a partir de los últimos 20 años, y a partir de la pandemia creo que a nivel popular ya quedó firme la visión del papel que tiene que tener la ciencia, tecnología e innovación en la política de desarrollo, la política no solo de desarrollo productivo, sino de desarrollo social, y que tiene que ser uno de los elementos clave de una política gubernamental. En ese sentido, nosotros como investigadores o como gestores en el área de ciencia, tecnología e innovación vimos como lo que fue una primer fase muy importante de promoción e impulso a esta área a partir del primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005, donde se crearon instituciones variadas que hoy son reconocidas como pasos trascendentales, como la propia ANI, o como puede ser el CUDIN, o como puede ser el Sistema Nacional de Investigadores, o los distintos fondos horizontales como el Clemente Estable y María Viña, los fondos sectoriales dirigidos a impulsar la innovación en el agro o en el área de las energías alternativas, etcétera, etcétera. Todo eso fue creado en el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2005 al 2010 y perduran y significó un salto en adelante muy importante. Pero luego, y particularmente a partir de este gobierno multicolor, de la coalición republicana, como se le llama ahora, eso quedó planchado. Si uno quiere mirar lo que pasó, la visión política que tenía la coalición, uno lo puede ver en los primeros actos que tomó el gobierno, antes incluso del tema de la pandemia, donde cuando se determinó que iba a haber, para mejorar la situación fiscal, un recorte global del 10-15% a las áreas estatales, se incluyó la ciencia, tecnología e innovación. O sea que eso mostraba de que no había una particularidad, una preocupación particular. Recién solamente cuando los estudiantes y los becarios del PDCIVA desarrollaron toda una serie de movilizaciones, ahí hubo como un pequeño retroceso donde la calle, hay una actitud que en su momento no estaba claro si era plenamente consistente de una revisión de lo actuado, o si era una maniobra política, retiró ese recorte del PDCIVA. Pero el recorte del PDCIVA era totalmente marginal a lo que significaba el recorte general a todo el sistema de ciencia y tecnología, que implicaba el Instituto Pasteur, implicaba el CUDIN, implicaba el INI, implicaba la universidad, por supuesto, que es la institución más relevante en los temas de ciencia, tecnología e innovación, y a la ANI, etcétera. Entonces, ahí tenemos una visión de lo que pasó. Quedó planchado. Si uno analiza la ejecución, por ejemplo, de la ANI en el año 2022, cuando ya se había superado el tema de la pandemia, donde había habido crecimiento, donde hubo crecimiento del Producto Bruto Interno durante el año 2022, el recorte de la ejecución de la ANI fue un 25% de lo que ejecutó en el 2008-2019. O sea, esa es la foto que tenemos los investigadores y los firmantes y los gestores de ciencia, tecnología e innovación, y que creo que es mayoritaria en el cuerpo de investigadores, porque así lo muestran cartas de investigadores que en su momento se presentaron en ese momento sobre el tema.
ha habido una total orfandad de promoción de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Es más, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, llegó a decir que, haciendo un planteo sobre la historia de la ANI, que la ANI había sido una fiesta. Textual, dijo eso. Hoy eso se olvidan y dicen que la ANI hay que promoverla. Pero si uno va a lo que ha sido la historia de las posturas del Partido Nacional y de la coalición gubernamental, que está marcada por las definiciones del Partido Nacional, uno puede visualizar que en el año, miren lo que decía el año 2019 el programa de la calle Pou, textual: es necesario avanzar hacia una nueva institucionalidad que asegure una coordinación eficaz de las diferentes agencias públicas. Eso decía el programa de la calle Pou. Pasaron 5 años y hoy vemos que dice: se estudiará la concentración de todas las competencias del sistema de ciencia, tecnología e innovación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué se desprende de eso? De esas 5 años de diferencia. El coordinador programático del programa de la calle Pou en el año 2019 fue Pablo da Silveira. Uh-huh. Fue ministro durante 5 años de Educación y Cultura, ministerio el que dirige por la propia LUC a la ANI. Sí. Y sin embargo, 5 años después, lo único que dice es que se concentrará las competencias. 5 años sin avanzar en absoluto en términos de un diagnóstico de necesidad de coordinar la institucionalidad que no fue llevado a cabo por el que le escribió el programa o coordinó el programa, tuvo el poder fáctico, el poder institucional del Ministerio de Educación y Cultura para actuar en ese sentido, y no actuó en ese sentido. Y hoy, 5 años después, nos hablan de que van a coordinar. Que es necesario coordinar. Es la foto más clara de que en 5 años no pasó nada desde el punto de vista de la gobernanza de ciencia y tecnología en el país. Edgardo, te iba a preguntar eso, más allá de la cuestión presupuestal, en el pienso de políticas a corto y largo plazo en materia de ciencia, innovación y tecnología, ¿cómo fue este gobierno? Bueno, en términos políticos también ha habido referencias a la necesidad de superar y avanzar sobre el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se armó en el primer periodo del Frente Amplio en el año 2010, fue aprobado y fue el último decreto del presidente Tabaré Vázquez en febrero del 2010, que se creó el primer PENTI, el primer Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación que tuvo el país en su historia. Es un plan marco. No es un plan definido al detalle, fue un paso trascendente, todo el mundo lo reconoce. Se suponía que en estos 5 años se iba a hacer un nuevo plan o se iba a actualizar ese plan, y no pasó nada durante 5 años. No hubo definiciones en torno a qué áreas estratégicas, a cómo promover las instituciones, qué tipo de instrumentos son adecuados. Y entonces tuvimos durante 5 años lo que hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que es, reitero, de acuerdo a la LUC, es el responsable de la ANI y de llevar adelante la política de ciencia, tecnología e innovación, y pagó consultorías, 4 o 5 consultorías, hubo informes de consultoría, la mayoría de los informes de la consultoría, porque los equipos consultores fue de gente capacitada que elaboró informes y planteó alternativas, entre ellos, por ejemplo, hubo un informe que planteaba sobre la gobernanza la necesidad de crear un ministerio, de pensar en crear un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Y todo eso quedó encajonado por el Ministerio de Educación y Cultura, y 5 años no hubo nada. Del punto de vista financiero no hubo aumento, al revés, hubo regresión en términos financieros. Del punto de vista de la gobernanza no hubo tampoco ningún avance en ese sentido. Y entonces la conclusión que saca, y desde el punto de vista de las definiciones de prioridades, tampoco hemos tenido definiciones al respecto. Entonces, lo que vemos los investigadores y gestores de ciencia y tecnología de la situación actual es que esto hay que cambiarlo. La propuesta que hace Yamandu Orsi en su programa, que hace el Frente Amplio en su programa, jerarquiza o retoma la importancia de la ciencia, tecnología e innovación para muchas cosas. Ayer en el debate también lo planteó, cuando habló del tema del
del desarrollo económico y la necesidad del desarrollo productivo, hizo referencia, hay que articular el agro mucho más con los temas de ciencia y tecnología e innovación. ¿Eso es parte de los desafíos que hay para la tecnología e innovación en un próximo periodo? Por supuesto, yo creo que, es más, pensamos que hay una cantidad de aspectos de avances científicos que hoy lo que falta es articularlos con la realidad, es decir, realizar la transferencia tecnológica apropiada para que puedan ser aplicados. Yamandu Orsi planteaba ayer el tema de algunas temáticas, como decía, la importancia de la genética o la importancia de mejorar la tasa de procreo, que sería la cantidad de terneros por año por cada 100 vacas, que en realidad es un punto clave para mejorar la productividad a nivel cárnico, digamos, de la cadena cárnica, y que hoy existen tecnologías desarrolladas a nivel nacional que no se aplican o que no están difundidas o no son adoptadas a nivel de los productores, y que ese es un eje que hay que trabajar. Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de ciencia y tecnología, pensamos en las tecnologías de punta, en las tecnologías disruptivas, el papel que tiene la inteligencia artificial y el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como puntos más disruptivos sobre que diariamente recibimos informaciones. Pero hay otra cantidad de innovaciones que es posible y que es necesario desarrollar, que hacen a lo que uno puede llamar innovaciones incrementales, o sea, innovaciones que de repente parece que no son tan relevantes o tan cambiantes de la realidad, pero sin embargo lo son, porque son mucho más masivas. Si se usan las TICs para difundir, por ejemplo, cambios a nivel de la información que se manejan las pymes, o que maneja el Sistema Nacional Integrado de Salud, o que maneja el Estado para mejorar su eficiencia y su vinculación del servicio con la población. Son ejemplos que pueden ser muy relevantes y capaz que no parecen tan disruptivas, pero son muy relevantes. Lo mismo existe a nivel de aspectos productivos, o sea, el tema del riego, el tema a nivel de la producción láctea. O sea, hay una cantidad de tecnologías que hay que tener una actitud mucho más proactiva del Estado en torno a eso. Digamos, por ejemplo, que en el programa, como bien ha dicho el expresidente Mujica, que le llama la atención que en el programa de la coalición no hay casi referencia a los sistemas agropecuarios. Y por supuesto que no hay una sola mención a línea, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es el más relevante en ese tema, que es la segunda institución en importancia después de la universidad en ejecución de ciencia, tecnología e innovación, en finanzas, en gasto concreto en ciencia, tecnología e innovación, y que no aparece referenciado. Y es como que no hay nada que hacer ahí, cuando hay mucho que hacer en ese terreno. Ahora, para todo esto se precisa presupuesto, ¿no? Justamente una de las promesas del Frente Amplio es retomar el crecimiento de la inversión en educación pública estatal sobre la base del 6% en la educación, más un 1% del PIB para justamente investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, innovación. ¿En un eventual gobierno frente amplista debería ser prioridad la ley de presupuesto? Tiene que ser prioridad la ley de presupuesto. Está planteado en el plan de gobierno del Frente trabajar en una ley de promoción de la ciencia y tecnología, y en el presupuesto tiene que estar. Tenemos que trabajar desde el 1 de marzo un detalle. No podemos esperar hasta que se apruebe la ley de presupuesto, que va a tener efecto sobre el 2026 recién y no sobre el 2025. Es viable trabajar desde el 2025. Es viable reestructurar una serie de aspectos que están presentes. Pongamos un ejemplo. De las cosas que se ufana el gobierno es haber creado el Uruguay Innovation Hub, el UIH. Sí. Entonces, lo crearon en el año 2022. Le aprobaron $10 millones para el 2023, 2024 y 2025. ¿Saben cuánto? De los 10 millones que tenía adjudicado ese organismo que crearon dentro de la ANI, medio autónomo, o autónomo dentro de la ANI, de los 10 millones ejecutaron $750.000. Es decir, le votaron 10 millones, se ufanan de haber creado ese organismo y de acuerdo a la auditoría externa hecha por una auditoría privada de los informes que están colgados dentro de la ANI, solamente $750.000 ejecutaron. O sea que
tanto que hablan, la estructura no funciona. Hemos pedido informes sobre la ejecución y lo que tiene es un gran pago de informe de marketing, de videos que muchos de los oyentes pueden haberlo escuchado o visto, pero poca cosa concreta. ¿Ah? Entonces, hay fondos que no están siendo utilizados o hay que racionalizar otros fondos que están presentes y que han sido estudiados, que muchos investigadores o economistas han estudiado y dentro del equipo de Orsi también lo han ya trabajado. Se dispone de información para poder, de pique, el 1 de marzo del 2025, estar promoviendo y retomando una línea de promoción de la ciencia, tecnología e innovación. La propuesta que hace la fórmula Orsi-COSE es crear una secretaría a nivel de presidencia. Sí. Es una de las alternativas que estaban planteadas. Podía ser un ministerio, podía ser una secretaría. Yamandu Orsi ha optado por definir la secretaría porque quiere tener una proximidad directa con la presidencia para poder empujar desde pique esa línea de trabajo y era una opción, esa secretaría. De tal manera que se pueda rápidamente, sin tener que armar una estructura nueva, como a veces puede ser crear un ministerio, empujando de pique desde la propia presidencia. Y ese es el compromiso que tiene, es un compromiso que nosotros entendemos que se encuadra dentro de las opciones. Podía ser secretaría, puede ser ministerio. Uno puede pensar que de repente podíamos ser una situación secretaría y luego ministerio, pero de alguna manera es un avance claro. El planteo que hace, y está en la coalición republicana en sus bases acordada, dice trabajar desde el Ministerio de Educación y Cultura para ponerle el título Ministerio de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología. Y con eso no vamos a tener la transversalidad necesaria. ¿Qué quiere decir transversalidad? Esto es un concepto muy importante. La política de ciencia, tecnología e innovación tiene una política transversal a todas las áreas. Al área de salud, al área agropecuaria, al área de las tecnologías, al área de la energía, al área medioambiental, muy importante. Entonces, no es un ministerio de educación y cultura que puede de ahí hacer esa articulación institucional. Tiene que ser o un ministerio propio que esté las 24 horas del día pensando y su estructura trabajando para eso, o una secretaría a nivel de presidencia que tenga la potestad de poder articular con todos los ministerios, porque si el presidente le va a decir a los ministros, bueno, este es el eje de la línea, vamos a trabajar en esto, y entonces los ministerios van a tener que tener articulación inevitable para llevar adelante la política. Edgardo Rubianes, expresidente de la ANI, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.